Hablemos de A Real Pain y esa bella, tormentosa y muchas veces necesaria realidad. En A Real Pain seguimos a los primos Kaplan, Benji y David, en un viaje a Polonia, tratando de rememorar y volver a sus raíces judías, de donde provenía su abuela ya difunta. De primicia, una historia relativamente sencilla, de un punto A un punto B. Son esas conexiones y muchas veces sentimientos guardados que envuelven en docenas de capas la realidad de estos personajes. Tenemos en primera parte a nuestro protagonista Benji en el aeropuerto, iniciando con una vida un tanto gris y presenciando cómo todas las personas a su alrededor continúan con su vida, su rutina, dirigiéndose a su destino, mientras que Benji queda inmerso en quedarse simplemente estático. El aeropuerto es un lugar de tránsito, de movimiento constante, de personas que van y vienen, con un propósito claro. Pero para Benji Kaplan, este espacio es un reflejo de su vida, un limbo donde el tiempo parece detenerse, mientras el mundo avanza sin él. La cámara lo capta de pie, inmóvil, observando cómo las personas a su alrededor se dirigen con determinación hacia sus destinos. Sus miradas están fijas en sus teléfonos, sus maletas rodantes trazan líneas rectas hacia las puertas de embarque. Benji, en cambio, parece perdido en un mar de indecisión, como si cada paso que diera lo llevara más lejos de sí mismo. De repente miramos a David, un tipo que va al grano, no se inmuta por las personas a su alrededor, con una mirada directa a realizar su embarcación. Benji llega con él y en un intento de bienvenida cálida, le anticipa que ya realizó su check-in y de hecho lleva un par de horas antes en dicho aeropuerto. David, asombrado, menciona que tiene hambre y quiere ir a tomar algo. Benji, con lo buen primo que intenta ser, le informa que ya había comprado un yogurt para él y simplemente en un momento de distracción de Benji lo bota sin más. Mientras se dirigen al escáner de seguridad, Benji, con su característica mezcla de entusiasmo y torpeza, le menciona a David que tiene una sorpresa para cuando aterricen en Polonia: hierba para fumar. David, siempre práctico y un tanto paranoico, se sobresalta ante la idea de pasar drogas por el aeropuerto. Sin decir una palabra, avanza rápidamente hacia el escáner, dejando atrás a Benji, quien, en lugar de preocuparse, decide entablar una conversación amistosa con la mujer que opera el escáner. Benji es ese tipo de persona que encuentra fascinación en los demás, que escucha con genuino interés y que en medio de la rutina logra sacar una sonrisa a quienes le rodean. Una vez llegados al hotel en Polonia, el recepcionista le entrega dicho paquete a Benji. El viaje no es solo de Benji y David, pronto se unen a un grupo diverso, cada uno con sus propias historias y motivaciones. Marcia, una mujer que acaba de salir de un divorcio, busca reencontrarse consigo misma. La pareja de esposos con raíces judías espera reconectar con su herencia cultural. Elosh, un entusiasta de la religión judía aunque no es judío, encuentra fascinación en las tradiciones ajenas. Y luego está James, el guía, quien parece conocer cada piedra y cada historia de Polonia, pero cuya mirada sugiere que él también está en una búsqueda personal. El primer sitio turístico es un monumento a los soldados polacos que cayeron en batalla. Las estatuas imponentes y solemnes parecen contar historias de heroísmo y sacrificio. Benji, siempre curioso y sociable, se acerca al grupo con una idea: tomarse fotos con las estatuas recreando un pelotón de soldados. Con su carisma natural, invita a todos a unirse, transformando un momento histórico en una experiencia compartida y lúdica. Marcia se ríe, la pareja de esposos acepta con entusiasmo, e incluso James, el guía, se suma a la diversión. Benji, en su elemento, brilla. Es el centro de atención, el que une al grupo, el que convierte lo ordinario en extraordinario. Pero cuando invita a David a unirse, se niega. David prefiere mantenerse al margen, observando desde la distancia. Es él quien toma las fotos, quien documenta el momento, pero no lo vive. Este momento encapsula las dos realidades que viven nuestros protagonistas. Benji, aunque sociable y carismático, carece de ambiciones claras. Vive en el presente, disfruta de las pequeñas cosas,
pero parece flotar sin un rumbo definido. Desde una perspectiva psicológica, Benji podría representar a aquellos que sugiere el psicólogo Carl Rogers buscan la autenticidad y la conexión humana, pero que a menudo luchan por encontrar un propósito más allá de las interacciones momentáneas. David, por otro lado, es el pragmático. Tiene una familia, un trabajo, una rutina. Su vida gira en torno a responsabilidades concretas, pero esa estructura puede ser tanto una fortaleza como una limitación. El filósofo Erich Fromm hablaba de la libertad de versus la libertad para. David tiene la libertad de las responsabilidades, pero tiene la libertad para explorar quién es más allá de su rol de esposo y de padre. En una conversación más tarde, Benji le pregunta a David por qué no se unió a la foto. David le responde con un simple "no es mi estilo". Benji, con una sonrisa triste, replica a veces: "Pienso que te pierdes de mucho, primo". David lo mira, pero no responde. Es un momento de tensión silenciosa, donde las diferencias entre ellos se hacen evidentes. Avanzando en la película, tenemos la escena del tren. El tren avanza por los paisajes de Polonia, un país que lleva en sus tierras las cicatrices de la historia. Benji y David están sentados en primera fila, junto al resto del grupo. Pero algo en Benji comienza a inquietarse. Mira por la ventana, observa las vías que se extienden hacia el horizonte, y de repente algo dentro de él estalla. Benji se levanta y comienza un sermón apasionado, casi desesperado. Habla de cómo sus antepasados judíos como ellos viajaban en los últimos vagones, hacinados, aterrorizados, rumbo a un destino que no podían controlar. ¿Cómo podemos estar aquí en primera fila, disfrutando del paisaje, cuando ellos? Su voz se quiebra sin esperar una respuesta. Benji abandona el vagón y se dirige al último del tren. Decidió a conectar con ese pasado doloroso, a sentir, aunque sea una fracción de lo que ellos sintieron. David no lo piensa dos veces, toma el desayuno que apenas ha tocado y va tras su primo. No es una decisión consciente, es un acto instintivo, casi visceral. A pesar de sus diferencias, David necesita asegurarse de que Benji esté bien. Este momento es crucial para entender a Benji. Su reacción no es solo un gesto de empatía hacia sus antepasados, sino también una manifestación de su propia lucha interna. Benji parece cargar con un dolor que no puede nombrar, una culpa heredada de lo que lleva a buscar conexiones profundas, incluso si eso significa revivir el sufrimiento de otros. Desde una perspectiva psicológica, esto podría relacionarse con el concepto de trauma transgeneracional, donde el dolor de generaciones anteriores se transmite a las siguientes, afectando su identidad y comportamiento. David, por otro lado, representa la contención y la protección. Su decisión de seguir a Benji no está motivada por una necesidad de conectarse con el pasado, sino por un deseo de cuidar a su primo. Aquí vemos cómo el amor fraternal trasciende las diferencias y las incomodidades. Horas más tarde, David se despierta y se da cuenta de que han pasado varias estaciones. Benji lo sabe, pero no lo despertó. "Te vi tan tranquilo durmiendo como un niño", le dice con una sonrisa. Es un gesto pequeño pero significativo. Benji, a pesar de su propio caos interno, prioriza el bienestar de su primo. Lo que sigue es una secuencia llena de adrenalina y ternura. Los dos primos se cuelan en el tren de regreso, saltando de vagón en vagón, esquivando al revisor que revisa los boletos. Es una escena que combina lo infantil con lo profundo, un recordatorio de que en medio de la complejidad de la vida hay espacio para la alegría y la complicidad. En un momento particularmente emotivo, David señala que están en el vagón de la primera fila. Benji, con una sonrisa, responde: "Nos lo merecemos". Es una declaración simple pero poderosa. En ese instante, Benji no está tratando de conectarse con el pasado, está viviendo el presente, creando recuerdos con su primo, a quien considera más que un hermano. Este momento encapsula la dualidad de la existencia humana, la necesidad de honrar el pasado y la importancia de vivir el presente. Benji, que antes buscaba vivir el dolor de sus antepasados, ahora elige disfrutar de un momento de felicidad con David. Esto nos lleva a reflexionar sobre la filosofía de Søren Kierkegaard, quien hablaba de la síntesis entre lo temporal y lo eterno. Benji encuentra un equilibrio momentáneo
entre recordar el pasado y abrazar el ahora. Al momento de llegar a la estación, los demás participantes del grupo de su tour los esperaban con su equipaje para dirigirse a un nuevo sitio turístico. El grupo llega a un cementerio judío, un lugar donde el silencio parece tener peso propio. Las lápidas, algunas erosionadas por el tiempo, otras cuidadosamente restauradas, cuentan historias de vidas truncadas, de familias enteras desaparecidas. James, el guía, comienza su explicación con datos históricos precisos, fechas, nombres, eventos. Es un discurso bien ensayado, pero carece de algo esencial: la conexión humana. Benji, como es habitual en él, no puede quedarse callado. Se acerca a James y con una mezcla de frustración y sinceridad le dice: ¿no crees que deberíamos hablar de lo que sintieron esas personas? No solo de cuándo murieron, sino de cómo vivieron, de qué perdieron, de qué amaron. Sus palabras resuenan en el aire frío del cementerio. Para algunos, como Elosh, esto parece un ataque y mal trabajo de James. James, inicialmente defensivo, se detiene un momento. Luego, con un suspiro, admite: tal vez tienes razón. A veces nos enfocamos tanto en los hechos que olvidamos las emociones. Es un momento de crecimiento, no solo para James, sino para todo el grupo. Este intercambio entre Benji y James nos invita a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la conexión humana. Benji, con su honestidad cruda, desafía la narrativa superficial y exige una profundidad que va más allá de los datos históricos. Esto nos recuerda las ideas del filósofo Martin Buber, quien hablaba de la diferencia entre las relaciones yo, eso y yo, tú. Benji busca una conexión yo-tú, una relación auténtica y significativa, incluso con aquellos que ya no están. Desde una perspectiva psicológica, este momento también puede verse como un ejemplo de inteligencia emocional, un concepto popularizado por Daniel Goleman. Benji, a pesar de sus propias luchas, tiene la capacidad de reconocer y expresar emociones profundas, lo que a su vez inspira a otros a hacer lo mismo. Después de la conversación con James, el grupo realiza una actividad simbólica: colocar una piedra sobre una tumba. Es una tradición judía que significa estuve aquí, te recordé. Benji elige una tumba, una que parece haber sido olvidada por el tiempo. Coloca la piedra con cuidado, como si estuviera honrando no solo a la persona enterrada allí, sino a todas las historias que nunca fueron contadas. Marcia se acerca a Benji y le dice: gracias por recordarnos que esto no es solo un tour, es una oportunidad para sentir, para conectar. Benji asiente, pero no dice nada, no necesita hacerlo. El grupo llega a un antiguo campo de concentración, un lugar donde el terror, el horror y la desesperación parecen haberse impregnado en las paredes. James, recordando las palabras de Benji en el cementerio, decide no dar su discurso habitual. En lugar de eso, se limita a decir: este es un lugar donde las palabras sobran. Permítanse sentir, conectar. El silencio que sigue es pesado, pero necesario. Cada miembro del grupo camina por el campo a su propio ritmo, tocando las paredes frías, observando las celdas diminutas, imaginando el sufrimiento que tuvo lugar allí. Benji, en particular, parece abrumado por la emoción. Se detiene frente a una celda y cierra los ojos como si estuviera tratando de escuchar los ecos del pasado. Este momento en el campo de concentración nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del dolor y la memoria. El silencio de James es un reconocimiento de que algunas experiencias son tan profundas que las palabras no pueden captarlas por completo. Esto nos recuerda las ideas del filósofo Ludwig Wittgenstein, quien dijo: de lo que no se puede hablar, hay que callar. En este caso, el silencio se convierte en un homenaje a aquellos que sufrieron. De regreso al hotel en el bus, Benji no puede contener las lágrimas. Llora en silencio, con la cabeza apoyada contra la ventana. David lo observa desde su asiento sin decir una palabra. No hay juicio en su mirada, solo hay una preocupación silenciosa. Es un recordatorio de que no podemos controlar lo que sentimos, ni debemos juzgar a otros por sus emociones. Este momento nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de las emociones y la importancia de la aceptación. David, aunque no entiende completamente el dolor de Benji, lo respeta. Esto nos recuerda el concepto de aceptación incondicional, la idea de que debemos aceptar a los demás tal como son, sin juicios ni condiciones. Al llegar al hotel, James se acerca a Benji
y le dice gracias. En 5 años de trabajo, nadie me había hecho una retroalimentación como la tuya. Tus palabras me hicieron ver que a veces nos enfocamos tanto en los datos que olvidamos lo más importante, las personas. Benji, sorprendido pero agradecido, responde: solo quería que esto fuera más que un tour, quería que fuera una experiencia real. La cena en el hotel debería ser un momento de camaradería, de compartir experiencias y reflexiones sobre el día, pero para Benji, David se convierte en un campo de batalla emocional. Benji, con su habitual sinceridad, menciona cuánto extraña a su abuela. Hablamos todos los jueves, dice con una sonrisa nostálgica. Era mi confidente, mi apoyo, aluciendo que para la abuela él era su nieto favorito. David, en lugar de unirse a la nostalgia, aprovecha la oportunidad para lanzar una crítica indirecta a Benji, que conjuntamente con su abuela había tipos de personas, las cuales no pueden vivir en el pasado, que incluso hasta siguen viviendo en el sótano de sus padres, sin un propósito claro. Sus palabras son duras, calculadas para herir. Benji, visiblemente afectado por ese ataque indirecto, que sabía perfectamente que era para él, se levanta de la mesa y abandona el comedor. Este momento nos muestra la complejidad de las relaciones familiares y cómo el dolor no expresado puede convertirse en resentimiento. David, aunque preocupado por Benji, no sabe cómo expresar su preocupación sin herirlo. David cae en la crítica, lo que lleva a Benji a evadirse. Con Benji fuera del comedor, el grupo comienza a hablar de él. Marcia expresa su preocupación, pero David revela algo que nadie esperaba. Una vez lo encontraron con una sobredosis de somníferos. Las palabras de David son un golpe bajo, una invasión a la privacidad de Benji. Incluso, en una escena de los primos, David le pregunta a Benji por qué Marcia estaba sola y Benji simplemente menciona un par de cosas y que la verdad no está bien hablar a las espaldas de alguien, algo diferente a lo que David hizo. Después escuchamos a Benji tocar el piano y a David irse a su cuarto de hotel, listo para otro día. Claro está, esperando a Benji y al momento de llegar finge estar dormido, pero no se espera que Benji llegaría por salida y terminaría yéndose. Al inmutarse de esto, luego de un momento decide llamar a su primo para saber dónde estaba, pero su sorpresa llegó al no tener respuesta de dónde estaba. Es hasta la mañana que papeles inversos. Benji llama a David preguntando que dónde estaba, que estaban esperándolo para iniciar un nuevo día en el tour. Después de despedirse del grupo, Benji y David emprenden el viaje final para encontrar la casa de su abuela. Es un momento cargado de expectativas. Ambos esperan sentir una conexión profunda, una especie de cierre emocional. Pero cuando llegan, lo que encuentran es una casa común y corriente, sin nada que la distinga de las demás. Benji y David se quedan parados frente a la casa, sintiendo una mezcla de decepción e indiferencia. No hay una epifanía, no hay una conexión mágica con el pasado. Es solo una casa, un edificio más, en un vecindario cualquiera. Este momento nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las expectativas y la realidad. A menudo idealizamos el pasado, lo convertimos en algo grandioso y significativo. Pero la realidad es que el pasado, como el presente, está lleno de momentos ordinarios. El filósofo Jean-Paul Sartre, quien hablaba de la náusea que surge cuando nos damos cuenta de que el mundo no tiene un significado inherente, sino que somos nosotros quienes le damos significado. Lo único que pueden hacer es poner una piedra en la acera de la casa, pero estos son interrumpidos por un señor que les habla en polaco y no entienden nada, hasta que su hijo, que habla inglés, les hace dar cuenta que en esa casa vive una anciana y al poner esas piedras puede resbalarse y caer, así que quitan las piedras de encima. Llegando ya casi al final de la película, en una azotea fumando, los primos consumiendo el último cigarro que Benji tenía de hierba, se llega al momento clímax de discusión. David, preocupado por el futuro de su primo, le pregunta a Benji ¿qué hará? ¿Cuáles son sus planes cuando lleguen a Estados Unidos? Le informa un montón de cosas, por ejemplo, a arreglar la casa de un amigo. David, impaciente, le pregunta ¿él qué hará? Y prácticamente Benji vive el presente, no tiene metas ni planes futuro, solo vive el día a día. Incluso cuando la abuela murió, parte de él murió con ella, ya que todos los jueves hablaban y era importante para él, sí, pero ¿cómo avanza con su vida si nunca tuvo una ambición,
una proyección, ni algo por qué luchar. Recuerdo una escena un tanto cómica en donde Benji le recalca a David que tiene unos pies perfectos, porque eso pasó hace décadas, no ha crecido, no ha cambiado, se aferra a esas memorias. A diferencia de David, es todo lo contrario, tiene algo por qué luchar, su esposa, su hijo, tiene un empleo en marketing digital, hace algo por su vida. A pesar de esto, admira a Benji por su facilidad de conectar con las personas, incluso este le hace saber que le encantaría tener un poco de su brillo, ya que resalta por donde va. Pero por un comentario que no le puede llegar a gustar a Benji, este explota y abandona todo. Pero sin importar, David se preocupa por Benji, lo quiere, es su primo. Por algo sacó una semana de su tiempo, sin nada de trabajo, en el tour, y quiso conectar con su primo nuevamente, que puedan avanzar juntos, incluso recalcando que lo visite en Nueva York. El aeropuerto, ese lugar de tránsito y movimiento perpetuo, se convierte en el escenario final de la película. Es un espacio que simboliza tanto la conexión como la desconexión, el ir y venir de las personas, pero también la sensación de estar atrapado en un limbo. Benji y David llegan juntos, pero sus caminos se separan una vez más. David, con una mezcla de preocupación y esperanza, invita a Benji a cenar con su familia. Ven a casa con nosotros, le dice, con un tono que suplica más que invita. Es un intento desesperado por mantener a Benji cerca, por no dejarlo caer en la soledad que tanto lo consume. Benji, sin embargo, se niega. Voy a quedarme un rato más aquí, responde con una sonrisa triste que no logra ocultar el vacío que lleva dentro. Es una decisión que refleja su incapacidad o su negativa de avanzar, de integrarse a la vida de los demás. Benji, a pesar de haber vivido una experiencia transformadora durante el viaje, regresa a su estado de estancamiento, mientras David se va a reunir con su familia. Benji se queda en el aeropuerto, observando a las personas que pasan. Es un plano que nos devuelve al inicio de la película, creando un círculo narrativo que subraya la idea de que, a pesar de todo, Benji no ha cambiado. La cámara se acerca a su rostro, capturando cada detalle de su expresión, los ojos cansados, la boca ligeramente fruncida, la mirada perdida en el horizonte. Es un plano que transmite una soledad profunda, un dolor que no se puede verbalizar, pero que se siente con intensidad. Este final nos recuerda que el cambio no es algo que ocurre de la noche a la mañana, ni siquiera después de una experiencia transformadora. Requiere un esfuerzo consciente, una decisión activa de enfrentar el dolor y buscar un nuevo camino. Benji, al quedarse en el aeropuerto, parece no estar listo para dar ese paso, pero el hecho de que la película termine con un plano cercano de su rostro sugiere que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una posibilidad de redención. A Real Pain es una película que nos invita a reflexionar sobre el dolor, la soledad y la posibilidad de cambio. A través de las experiencias de Benji y David, exploramos temas universales que resuenan en todos nosotros. Si te ha gustado este análisis y quieres más contenido sobre tus películas, series y videojuegos favoritos, te invito a suscribirte a mi canal Movie Pixel. Aquí encontrarás análisis detallados y reflexiones profundas. Activa la campanita para no perderte de ninguna actualización. Y sin más, me despido. Hasta la próxima.